Hola, buenas noches, amigos y amigas del Face. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Una vez más aquí, en esta oficina, en Bogotá, para Colombia y el mundo, con una actitud positiva, lleno de optimismo, lleno de seguridad, con la confianza que Dios dirige nuestras vidas, con la confianza que solo Dios nos enseña sus propósitos y con la confianza que Él es el que nos enseña cada día las cosas buenas. Aquí estamos para leer la palabra de Dios y crear en tu vida un hábito de lectura, donde puedas, ¿sí?, cada día acostumbrarte, ¿sí?, a leer la palabra del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, para Yarlin que está allí, y para todos los que ven nuestro video en vivo y los que lo miran después de ser grabado. Espero que podamos, ¿sí?, lograr en ti crear, como ya te dije, un hábito de lectura diaria de la palabra del Señor. Hoy tenemos la lectura del capítulo número 5 del libro de los Hechos, ¿sí? Para esto hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960, y aquí a mi lado mi hija Andrea Carolina, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social. Entonces nos disponemos a lo que venimos, y que Dios nos dé una frase en este momento, una frase inspiradora, una frase de motivación, una frase de exhortación, de consuelo, y que nos enseñe por su palabra. Con nosotros, Andrea Carolina. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que va a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis y tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, gracias a Andrea Carolina, que ha leído Hechos capítulo 5, y de esta manera seguimos avanzando en la lectura de este libro que fue escrito por Lucas, ¿sí? El mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Su profesión se nos dice que era médico, a través de las cartas del apóstol Pablo. Pablo le llama el médico amado. Se dice que acompañó al apóstol Pablo en un promedio de 8 a 9 años, que estuvo a su lado y fue de alguna manera el médico personal que tuvo el apóstol Pablo.
Eso lo podemos aprender cuando leemos las cartas del apóstol Pablo. Y de esa forma entonces seguimos hablando del libro de los Hechos, lo cual el tema central es el Espíritu Santo. Porque tal como lo leíamos en el Evangelio de Juan, Jesús ha ido al Padre y ahora ha enviado el Consolador, que es su mismo Espíritu, para guiar a la iglesia. Jesús les dice en Hechos capítulo 1, verso 8, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora encontramos que el apóstol o los discípulos, que eran 120 y que estaban en el aposento, lo primero que hace Pedro, que es organizar la iglesia, y el apóstol Pedro, que había recibido una profecía de parte de Jesús, en la cual él sería el fundamento de la iglesia, no para que se adorara como muchas religiones adoran, o algunas religiones adoran a Pedro, no, porque ningún hombre debe ser adorado, ningún hombre debe ser venerado, todos los hombres son iguales ante Jesús. Cuando nosotros hemos creído en el cristianismo, nosotros el único que debemos rendir adoración es a Dios, es el único, ¿sí? No tenemos por qué rendir adoración a ningún artista, a ningún político, a ningún hombre, ¿sí? A ningún otro hombre influyente. Que hay hombres que llegan a otros niveles por sus inteligencias, ¿verdad? Eso está bien, pero no es digno de adoración, ¿sí? Sin embargo, muchas personas, hombres y mujeres, adoran a los hombres porque en cada célula de nuestro cuerpo dice que debemos adorar. Cuando entonces no hemos sido instruidos por alguien que conozca de las cosas de Dios, entonces terminamos adorando una imagen, terminamos a la tierra, al sol, a las cosas creadas antes que el creador de las cosas, lo cual es Dios, ¿verdad? Cada célula que compone nuestro cuerpo sabe y siente la necesidad de adorar algo. Cuando nosotros hemos conocido a nuestro Dios, adoramos a Dios, exaltamos al Padre, adoramos al Rey de Gloria y le adoramos a Él, ¿verdad? Pero cuando no hemos sido instruidos, cuando alguien no ha sido instruido, entonces termina adorando lo creado por Dios, ¿sí? Ahora, Jesús ha ido y ha enviado al Consolador, ¿sí? Al Espíritu de verdad. El Consolador viene, son llenos los 120 discípulos o apóstoles, entre hombres y mujeres, que estaban en el aposento esperando y cumpliendo en obediencia a lo que Jesús les había dicho que esperaran. Llena a esas personas la presencia de Dios, y allí el que inicia en su primera enseñanza es Pedro, ¿sí? Pedro da su primer sermón y se convierte en 3,000. Eso está en Hechos capítulo 2. Luego, en Hechos capítulo 4, 3 y 4 nos lleva a la experiencia. Dice que Pedro iba a orar al templo con Juan, un cojo. Trata de pedir una limosna. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Eso fue una obra asombrosa, una señal asombrosa, porque este era un cojo de nacimiento. El pueblo se asombró, y ahora, ¿sí?, a través de esta señal, Pedro es llevado al concilio y en medio de ello hace una evangelización y se convierte en 5,000 personas. Por lo tanto, el apóstol Pedro
ha de alguna manera realizado unas 12 evangelizaciones, y en las 12 evangelizaciones ya lleva un promedio de 8,000 personas. El evangelio crecía de una manera exponencial en Jerusalén. Iba creciendo el evangelio y se iba extendiendo el evangelio. Ahora, en una experiencia que está allí en Hechos capítulo 5, el capítulo que acabamos de leer, un hombre, dice aquí, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, venden una propiedad, ¿sí? Y quieren engañar a Pedro, y de alguna manera dice allí que tratan de llevar a Pedro una ofrenda. Pero mira cómo dice, pero cierto hombre llamado Ananías, ¿sí?, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿sí?, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y, ¿verdad?, Pedro le dijo, bueno, la heredad era tuya. Tú lo que tenías era que ponerte de acuerdo, y si de esa heredad que la vendiste en una suma de dinero y consentiste, usted consintió con su esposa a traer algo, bueno, eso estuvo bien. Pero no tenía por qué mentir a Pedro. Y Pedro dice, no has mentido a mi vida, has mentido a Dios. Porque Satanás llenó tu corazón de mentira, ¿sí? Porque pues ellos eran los dueños de la propiedad, ellos eran los dueños de esa heredad, y podían llevar solo lo que ellos quisieran llevar. Nadie los obligaba, ¿sí?, sino que era de acuerdo a su corazón. Aquí lo que se está castigando es la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el verso 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Mire que aquí se evidencia de que este hombre llamado Ananías había engañado a Jesucristo aparentemente a través de la vida de Pedro. Y ella dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Era evidente que la presencia genuina del Espíritu Santo estaba en la vida de Pedro y de todas las personas que estaban allí, porque habían sido llenados de la presencia divina del Dios mismo, ¿sí? Y ahora esta señal, ¿sí?, de alguna manera produce un asombro, y como consecuencia de eso va ahora de alguna manera a crear un temor. Y por eso dice en el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, ya Pedro había sanado un cojo de nacimiento. Ya Pedro, con las 2 predicaciones, en una se convirtieron 3,000, en otra se convirtieron 5,000. Ahora, esta señal de un hombre que viene a mentir a la vida de Pedro y cae muerto allí, y luego a las 3 horas cae muerto, todos los que oyeron y vieron se llenaron de temor y de asombro por lo que estaban viendo y por lo que había sucedido, ¿sí? Y eso de alguna manera crea en aquellas personas un temor hacia el Dios eterno.
Dice en el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, muchas, y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón. ¿Sí? Tanto así que dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos, porque sentían la presencia del poder de Dios. Estaba reciente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaban bien instruidos por Jesucristo, y aparte de eso tenían el poder del Espíritu del Señor. Eso de alguna forma, ¿verdad?, creaba en ellos un ambiente de seguridad y producía en todo el pueblo un gran asombro. A causa de esto, ahora dice que se levantó el sumo sacerdote, eso lo dice el verso 17, y todos los que estaban con él. ¿Sí? Dice, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Bueno, y usted preguntará, ¿por qué la secta de los saduceos se llenaron de celo? Yo creo que como los saduceos no creían en la muerte ni en la resurrección, ellos de alguna manera creaban un ambiente, ¿sí?, instigando al pueblo y a los líderes para que el poder de Dios que estaba a través de Pedro de alguna manera fuera contrastado, fuera cortado, ¿sí?, fuera limitado. Y esto ahora causa una persecución para la vida de Pedro y para la vida de Juan, ¿sí?, que eran los dos pilares donde se estaba estableciendo la iglesia primitiva luego que Cristo ha partido al Padre, pero ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, y se está estableciendo una plataforma del poder de Dios, del poder de Dios. Maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que toman, ¿verdad?, a Pedro y a Juan y los envían a la cárcel. Son enviados a la cárcel. Pero el asombro mayor de todo esto ahora es que el día siguiente, cuando los van a volver a tomar para de alguna manera ser escuchado o castigado, la prueba es que no están en la cárcel. Así lo dice allí en Hechos capítulo 5, ¿sí? Hechos capítulo 5 dice que dice allí, pero viendo en el verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Bueno, un poco más atrás. Dice, en el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto, de alguna forma, ayuda a la vida de Pedro a establecer la iglesia primitiva de lo que está pasando y de lo que está aconteciendo allí. Pero, obviamente, estas cosas no fueron bien recibidas y estaban un poco asombrados todos estos alguaciles, el sumo sacerdote y todo esas personas que estaban en el poder religioso en ese momento. Recordemos que estamos leyendo Hechos capítulo 5 hoy, porque todos los días leemos un capítulo, ¿sí?, para ir avanzando en la lectura de este libro. Y hoy ya estamos en el capítulo 5. Y estamos hablando específicamente de lo que dice este capítulo 5 del libro de los Hechos. Y dice aquí que alguien trajo la noticia de que Pedro y Juan seguían evangelizando. Fueron nuevamente, los trajeron sin violencia, los presentaron y allí dice que, y a este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerde que te he venido diciendo que el libro de los Hechos para mí
para mí que lo que trato de leerlo y comprender un poco, ¿sí? Para mí es el libro del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque todo lo que usted puede leer en el libro de los Hechos siempre va a encontrar el Espíritu Santo. Y es así, porque Jesús ha ido al Padre y ha enviado al Consolador. Y usted va a encontrar más de 30 citas bíblicas que hablan cómo el Espíritu Santo va a ir guiando a los apóstoles en las decisiones que deben tomar en la iglesia primitiva, ¿sí? Siempre va a encontrar el nombre del Espíritu Santo guiando a la iglesia primitiva, ¿sí? Porque Jesús lo prometió. Yo les enviaré el Consolador, ¿sí? Él los guiará a toda la verdad. El Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Está en la tierra en todos los hijos e hijas de Dios que creen en Él. Porque es evidente que pues hay unas religiones que no creen en el Espíritu Santo, ¿sí? Y no nos vamos ahora a comprobar por qué no creen. Yo creo y con eso me basta. Porque pues lo leo en la palabra de Dios, ¿sí? Leo que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y me asombra cómo hay iglesias o religiones que no gustan de la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No sé cómo lo hacen, pero pues a mí no me incomoda eso. Yo leo en el libro de los Hechos el cumplimiento, ¿verdad?, de cuando Jesús se va y dice, les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Y lo vamos a mirar en todo el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo va guiando a los apóstoles en las decisiones que debían tomar, ¿sí? Que debían tomar. Aquí en Hechos, capítulo 5, miramos, Ananías y Zafira vinieron con una mentira ante el Espíritu Santo y quedaron totalmente muertos, ¿sí? También miramos acá, dice el apóstol, está diciendo Pedro, y Juan dice en Hechos capítulo 5, verso 32, y dice, y nosotros somos testigos suyos. Te estoy leyendo Hechos 5, verso 32. Y dice, y nosotros somos testigos suyos. ¿De quién? De Jesucristo. De estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen, ¿sí? A los que le obedecen. Dios le da el Espíritu Santo. Entonces dice, en el verso 33, a mí me gusta toda esta parte que está aquí, ¿sí? En el verso 33 en adelante, hay algo maravilloso. Y dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. ¿Quiénes? Somos sacerdotes, los alguaciles, el concilio, los saduceos, los fariseos y todos los que estaban allí oyendo a Pedro y a Juan estaban enfurecidos y querían matarle, porque Pedro y Juan le decían, a ese que ustedes mataron, al que ustedes colgaron en un madero, a Jesucristo es el que nosotros hoy predicamos, ¿sí? Y ellos se enfurecían con esas palabras. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, ¿sí? Ustedes saben que la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, escrito por Moisés. Se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Entonces, Moisés escribe estos libros y pues de alguna manera se conocen como la ley. Y este hombre, Gamaliel, dice que era doctor de la ley, ¿sí? Gamaliel es el que instruye al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era la universidad, la mejor universidad que tú conozcas en la nación, ¿sí? De tu nación o de nuestra nación. Gamaliel era un hombre dotado en conocimiento de la ley, Y dice aquí, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles, ¿de quién está hablando? De Pedro y de Juan. Y dice, y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, ¿sí?
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se había levantado Teudas con 400 hombres, pero todos volvieron a ser cero. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo. Está diciendo Gamaliel, que es el que está hablando, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, ¿sí? Y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y aquí esto es bueno porque encontramos, ¿sí? Encontramos que este Gamaliel le está diciendo al concilio, le está diciendo, no obstruyan la obra de Dios, ¿sí? ¿Quién se levantó? Se levantó Teudas, pero fue desvanecido su propósito. Se levantó otro llamado Judas el Galileo, pero fue desvanecido. Pero se levantó aquí Pedro y Juan, que eran los apóstoles que habían recibido la profecía. Recordemos que cuando Jesús está en la tierra y está instruyendo a los apóstoles, y eso lo mirábamos cuando leímos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miramos que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y algunos comenzaron a decir, bueno, tú eres esto, tú eres lo otro. Y él le pregunta, ¿y ustedes qué dice que soy yo? Y el único que responde, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí entonces Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sino mi Padre. Y dice, y sobre ti estableceré mi iglesia. Por eso cuando leemos, y lo que estamos haciendo, cuando leemos Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 y 7, es el fundamento de la iglesia primitiva, ¿sí? En Jerusalén. Y se cumple así la profecía de Jesús que ha dado en Hechos 1:8, que escribe Lucas. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora hay otra profecía aquí por Gamaliel. Gamaliel está dando una profecía y él está diciendo, mire, no se pongan a contravertir esos hombres, porque ya se levantó Teudas, ya se levantó este llamado Judas. Ambos fueron desvanecidos. Ahora, si esto es de Dios, prosperará. Pero si es de los hombres, va a ser desvanecido. La prueba entonces es que esto es de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los primeros 7 capítulos es la plataforma de la iglesia primitiva. Y luego vamos a mirar en Hechos capítulo 8, es la predicación de Samaria. Y se cumple así Hechos 1:8. En Hechos capítulo 8 se hace un enlace de lo que es la iglesia primitiva con la predicación de los apóstoles. Y ahí cruza Samaria y ahí mismo está el apóstol Pablo, que es el que predica en sus 3 viajes misioneros, ¿sí? En sus 3 viajes misioneros, y lleva el evangelio a toda Asia, ¿sí? Y extiende en sus 3 viajes misioneros, que ya lo leímos porque leíamos las 13 cartas del apóstol Pablo y miramos cómo el apóstol Pablo extendió el evangelio que quería llegar a España. Y ese evangelio es el que hoy hemos conocido, los que seguimos el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Por 2000 años se ha predicado este evangelio y grandes hombres de Dios han surgido
hombres y mujeres de Dios a través de todos estos 2000 años y se ha predicado el Evangelio. Y se cumple entonces, obviamente, la predicación de Jesucristo preparó a los discípulos, formó la plataforma. Recordemos que Pedro ha hecho 2 evangelizaciones de acuerdo a Hechos capítulo 2 y capítulo 4 y se han convertido, en una se convirtieron 3.000, en otra se convirtieron 5.000, van 8.000 personas según la cuenta, pero dice que todos los días en las casas predicaban, en las escuelas y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? La palabra del Señor, y se estaba convirtiendo, tanto así que en Hechos capítulo 6 encontraremos mañana la elección de los diáconos y la organización de la iglesia, porque ha crecido de forma exponencial, ha crecido con la predicación y se está formando la iglesia. Y por eso entonces este consejo de Gamaliel es un consejo profético, ¿sí? ¿Por qué le está diciendo esto? Dice, aquí en Hechos capítulo 5, le está diciendo así: ahora os digo, apartad de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Se desvanecerá. Dice, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Y la obra de Dios no la podemos destruir mientras permanezca en la tierra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace 2000 años está en la tierra y ha guiado a hombres y a mujeres en los 5 continentes. Hay hombres y mujeres, misioneros, apóstoles, predicadores que han creído en este Evangelio. Y se sigue predicando el Evangelio, se sigue predicando de Jesucristo, porque es la única forma de ir al Padre, a través de recibir a Cristo en nuestra vida. Cristo es el Rey de Gloria. Cristo vino, murió, resucitó al tercer día. Nos dio la oportunidad de conocer, dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 17, si no me equivoco, habla de la resurrección de los muertos, ¿sí? Y ahí dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, van a hacer esta predicación, ¿sí? ¿De qué sirve predicar si Cristo no resucitó? Pero dice el apóstol Pablo, sí resucitó y se apareció a más de 500 hombres y estuvo 40 días luego de haber resucitado y instruyó a muchas personas. Nosotros creemos en la resurrección. Yo creo en la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿verdad?, estuviera la tumba llena, pero es la única tumba vacía que se visita en Israel. Los grandes, ¿sí?, turistas y esas personas que tienen la oportunidad de ir a ver la tumba vacía. La tumba está vacía. Cristo está al lado del Padre. Un día vendrá, que es la segunda venida de Cristo. Y dice el libro de los Tesalonicenses, cuando lo leíamos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos, y allí entraremos a una eternidad con Dios. Pero es recibiendo a Cristo, y por eso este Evangelio se predica. Lo han predicado, lo han seguido los grandes hombres. Martín Lutero, San Agustín y todos esos hombres, ¿sí? El mismo René Descartes, filósofo, matemático, nunca estuvo en contra del poder de Dios. Que se levantan hombres ateos, sí. Que se levantaron hombres que destruyen la iglesia, sí. Pero entre más se levantan hombres que destruyen, que hablan mal de la iglesia, el poder de Dios se levanta con más energía. Y hoy hay hombres en toda la América hablando del poder de Dios. Y a través de estas redes sociales, usted mirará el sábado y el domingo, hombres y mujeres hablando de Jesucristo, hablando del Señor, a través de estas páginas, Facebook Live, lo mejor que ha llegado, ¿sí?, para evangelizar a los pueblos, para evangelizar a las naciones, ¿sí?
Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y dice aquí, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Los apóstoles transfieren, ¿verdad? Lo vamos a mirar en Hechos capítulo 8, cómo la gran persecución permite que llegue el evangelio a Samaria. Se cumple Hechos 1:8. Allí en la gran persecución está un joven llamado Saulo. Saulo se le aparece a Jesucristo, lo instruye, lo capacita y lo envía a unos viajes misioneros. Evangeliza y lleva el evangelio a los gentiles, lo cual somos nosotros, gentiles, porque no somos judíos, ¿sí? Y allí empezamos nosotros, de alguna manera, a recibir el poder de Dios con esta evangelización que llega a nosotros, ¿sí? Que llega a nosotros por medio de América del Norte, por medio de, en este caso, de los hermanos estadounidenses, los americanos, que son los que de alguna manera han invertido en la evangelización de Latinoamérica, ¿sí? Invierten dinero para las predicaciones, para las evangelizaciones. Usted mira la historia y va a encontrar que el evangelio de Colombia, no le hablo de Latinoamérica, pero de Colombia, donde estoy yo, llegó por medio de misioneros americanos, ¿sí? Por medio de misioneros americanos que llegaron a Colombia, establecieron el evangelio, y muchos de esos misioneros murieron aquí en Colombia. Estudie sobre la historia de la iglesia y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Me alegra que hayas estado allí, ¿sí? Y que sigas leyendo la palabra de Dios. El poder de Dios, ¿sí? Se cumple Hechos 1:8. Se cumple la predicación de Jesucristo. El Espíritu Santo está para guiar la vida de la iglesia. Que hay alguna religión que no crea en el Espíritu Santo, bueno, no vamos a discutirlo. No vamos a discutirlo. Pero yo sí creo en el poder del Espíritu Santo. Lo creo porque Jesús lo profetizó. Lo creo porque he leído varias veces el libro de los Hechos de los Apóstoles y me doy cuenta que es el Espíritu Santo que va guiando a la iglesia. Y nos guía hoy. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él está en nuestra vida, nos guía. Uno tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos va guiando el Señor. Dios bendiga la vida tuya, donde quiera te encuentres. Siempre sigue leyendo la palabra de Dios. Mi programa no busca otra cosa, sino crear en ti un hábito de lectura de la palabra del Señor. Hemos estado aquí desde el 19, ¿sí? Desde el 19 de marzo hemos estado aquí, ¿sí? Leímos las 13 cartas del apóstol Pablo, leímos los 4 evangelios, ¿sí? Y ahora estamos en Hechos de los Apóstoles, todos los días. Bueno, sacamos media hora, pero me he cogido 15 minutos más para leer la palabra de Dios y crear un ambiente donde Dios habla en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Sigue leyendo allá en casa. Allá en casa sigue leyendo la palabra del Señor. Solo Dios habla con su palabra. Cuídate mucho, te saluda el profe Luis. Donde quiera te encuentre, vive feliz, vive contento. Y bueno, chao, pásala bien.